Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos adentramos en el fascinante mundo del derecho romano. Así es. Dejemos las togas y los gladiadores a un lado por ahora y vamos a sumergirnos en algo igual de interesante, ¿no crees? Por supuesto. La esencia misma de su sistema legal, Exacto. específicamente cómo los romanos veían el concepto de personalidad jurídica. Y déjenme decirles que al ahondar en la mentalidad romana sobre quién calificaba como persona, descubrimos que no es tan sencillo como parece. Para esta inmersión, nos basamos en extractos del libro Derecho Romano de Marta Morineo y Duarte y Román Iglesias González. Interesante, ¿verdad? Lo que realmente llama la atención es que la concepción romana de la personalidad jurídica no era tan directa como podríamos pensar hoy en día. Ah, no. Imaginen que no todos los seres humanos eran considerados automáticamente como personas, al menos legalmente hablando. Un momento, Yeah. en serio. Eso sí que es una perspectiva diferente a la nuestra. Explícame, ¿qué se necesitaba entonces para ser reconocido como una persona ante la ley romana? Bueno, para ser considerado una persona legal en el derecho romano debías cumplir con tres requisitos, digamos, esenciales. Entiendo. Estos eran status libertatis, o sea, ser libre. Sí. Status civitatis, lo que significa ser ciudadano romano. Ujú. Y por último, status familiae. ¿Tu posición dentro de la estructura familiar también era determinante? O sea que alguien podía estar vivo en la Roma antigua, pero no ser considerado una persona ante la ley. Exactamente. Es un concepto un poco difícil de asimilar para nosotros hoy en día, ¿no? Sí, definitivamente. Desglosemos estos tres astazos entonces. Ah. Empecemos por la libertad versus la esclavitud, un tema siempre complejo. Sí, por supuesto. La distinción entre una persona libre y un esclavo era fundamental en el derecho romano. De hecho, nuestro texto fuente describe a los esclavos como cosas más que como personas con derechos. Vaya. Carecían de derechos básicos y estaban completamente a merced de sus amos. Entiendo, es una realidad bastante cruda. Si bien se menciona la dureza de la esclavitud romana, ¿podrías darnos un panorama más completo sobre cómo funcionaba este sistema? Claro que sí. Si bien la fuente confirma las duras realidades de la esclavitud romana, también sugiere un panorama más, digamos, complejo. A ver. La esclavitud en Roma, como explica el libro, evolucionó con el tiempo. La severidad dependía de factores como la nacionalidad del esclavo, el periodo histórico del que hablamos, e incluso circunstancias individuales. Entonces, aunque era innegablemente un sistema brutal, había grados de dureza. Es interesante cómo un concepto aparentemente simple podía tener tantas capas. Pasemos ahora a otro aspecto, la ciudadanía. ¿Cuáles eran las ventajas de tener el status civitatis en la antigua Roma? Aquí es donde el derecho romano se vuelve muy específico. Ser ciudadano romano conllevaba privilegios importantes. ¿Cómo cuáles? Dos de las ventajas principales eran el connubium y el commercium. El connubium se refiere al derecho a contraer matrimonio legalmente reconocido, lo que tenía implicaciones significativas para la legitimidad de los hijos y la herencia. El commercium, por otro lado, otorgaba a los ciudadanos el derecho a poseer propiedades, celebrar contratos y básicamente participar en la economía romana. O sea que la ciudadanía no era solo un título, sino la llave para participar plenamente en la sociedad romana. Exactamente. Imagínense navegar por la vida en aquella época sin estos derechos. Sin duda. Y no debemos olvidar que esto no se limitaba a los derechos individuales. Estos estatus legales tenían un efecto dominó en familias enteras. Tienes razón, la familia también juega un papel crucial. Aquí entra el estatus familiar, esa tercera pieza del rompecabezas de la personalidad jurídica romana. Exactamente. O sea que tu posición dentro de la estructura familiar determinaba en gran medida tu posición legal. Así es, incluso si eras un ciudadano libre. Increíble. Para entenderlo mejor, pensemos en las familias romanas divididas en dos categorías principales, sui iuris y alieni iuris. Entiendo. Sui iuris significaba que eras independiente, básicamente tomabas tus propias decisiones legales. Y esto aplicaba a todos por igual, sin importar la edad o género. Bueno, como siempre en el derecho romano había sus excepciones. Pero tienes razón al señalar que la edad o el género no garantizaban esa independencia legal. Ya veo. Por ejemplo, en filus familias, un hijo bajo la autoridad de su padre podía ser un ciudadano libre y adulto, Ajá. pero seguía sujeto a la patria potestas. La autoridad del padre, ¿no? Exacto. O sea, que era como si, incluso siendo adulto, tus padres tuvieran que firmar todos tus documentos legales. En cierto modo, sí. Y este sistema tenía consecuencias muy reales. Imagina estar sujeto a la capitis de minutio. Capitis de minutio. Suena fuerte a oír. Explícame, ¿qué significa eso exactamente? Básicamente, imagina que es como una degradación legal. Ya veo. Había tres niveles, Perfecto. era máxima, media y mínima. La capitis de minutio máxima era la más severa.
Perdías tu libertad, te convertías en esclavo, lo que, como ya vimos, significaba perder prácticamente todos tus derechos. Perder tu libertad así debe haber sido un golpe durísimo. Sin duda. Luego estaba la capitis de minutia media, que implicaba la pérdida de la ciudadanía romana, despojándote de esos privilegios que mencionamos antes. Y por último, la capitis de minutio mínima era un cambio en tu estatus familiar. ¿Un cambio como cuál? Podría ser adoptado por otra familia, o en el caso de una mujer, al casarse, pasaba a estar bajo la autoridad de su marido. Entonces, incluso dentro de estas categorías, había muchos matices. El derecho romano parece mucho más complejo de lo que imaginaba. Absolutamente. Y justo cuando pensamos que no podía ser más complejo, el derecho romano nos lanza otra sorpresa. A ver, cuéntame. Aplicaron el concepto de personalidad jurídica más allá de los individuos. Espera, ¿quién? ¿Me estás diciendo que tenían personalidad jurídica para, por ejemplo, las organizaciones? Exactamente. No puede ser. Tenían algo llamado personas morales, entidades legales, muy similares a lo que hoy llamamos corporaciones u organizaciones. Increíble. Reconocían que estas entidades, como las asociaciones, necesitaban cierto grado de personalidad jurídica separada de los individuos que las componían. Era una idea bastante avanzada para su época. Entonces, tenían empresas en aquella época. Supongo que algunas cosas nunca cambian. Pero aún así, pensar que grupos de personas, incluso conceptos, tuvieran derechos legales es otro nivel. ¿Tenían, por ejemplo, demandas contra templos o algo así? No he encontrado ninguna demanda contra templos específicamente en este texto. Sin embargo, este concepto de personas morales permitía que, por ejemplo, las asociaciones pudieran poseer propiedades, celebrar contratos Ajá. e incluso ser consideradas responsables de deudas de forma muy parecida a cómo lo haría un individuo. Es fascinante cómo el derecho romano podía ser tan rígido en algunos aspectos, como en la cuestión de la esclavitud, pero a la vez tan flexible en otros, como al otorgar derechos a entidades abstractas. Así es. El derecho romano no era un sistema estático. Esta exploración de la personalidad jurídica nos muestra una sociedad que se enfrentaba a preguntas fundamentales sobre los derechos, el estatus y lo que realmente significaba ser una entidad legal en su mundo. Y lo que es aún más interesante es cómo estas ideas siguen resonando en la actualidad. A medida que avanzamos en el siglo XXI con la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías que plantean preguntas sobre la personalidad jurídica, la experiencia romana nos ofrece un punto de referencia histórico único. Totalmente de acuerdo. Al analizar cómo los romanos abordaron estos dilemas legales hace siglos, podemos obtener una nueva perspectiva sobre los desafíos legales y éticos a los que nos enfrentamos hoy. Es un recordatorio de que nuestras propias ideas sobre estos conceptos no son inamovibles, sino que se moldean a lo largo del tiempo. Es realmente asombroso cómo el simple hecho de analizar la personalidad jurídica en el derecho romano nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia época. Totalmente de acuerdo. Hemos pasado de considerar a los esclavos como cosas a reconocer derechos legales a entidades abstractas como las corporaciones. Sí. Increíble cómo la definición romana de persona evolucionó a lo largo del tiempo. Exacto. Esta inmersión en este tema, el de la personalidad jurídica romana, nos muestra una sociedad, que se debatía entre la tradición, el poder, Claro. y también la necesidad de adaptarse a las nuevas realidades de su tiempo. Sin duda. No se trata simplemente de reglas legales antiguas, sino de un reflejo de valores sociales en constante cambio. Y eso es lo que lo hace tan relevante, ¿no? Me pregunto, ¿cómo reaccionaría un jurista romano si pudiera ver nuestro sistema legal actual? Es una pregunta fascinante. ¿Se sentiría impresionado, horrorizado, simplemente confundido? Probablemente un poco de todo, ¿no crees? Sí, seguro. Por un lado, me imagino que se sorprendería al ver cómo hemos ampliado la protección de los derechos individuales. Claro. Pero también podría cuestionar algunos aspectos de nuestro sistema legal moderno, especialmente aquellos que priorizan al individuo sobre la familia o el Estado. Es interesante. En cualquier caso, la experiencia romana con la personalidad jurídica nos ofrece una lente, digamos, única para analizar nuestro propio panorama legal Claro. y los derechos que a menudo damos por sentados. Sí, y sin duda, la perspectiva histórica es fundamental para comprender cómo hemos llegado hasta aquí. Totalmente de acuerdo. Y bueno, con esto llegamos al final de nuestra inmersión en el fascinante mundo del derecho romano. Ha sido un placer compartir esta conversación contigo. El placer ha sido mío. Gracias por tu tiempo y conocimientos. A ti por la invitación. Y a ti, querido oyente, muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje a través de las complejidades de la historia legal. Hasta la próxima. No olvides consultar las notas del programa para obtener más información sobre el derecho romano y, por supuesto, déjanos saber tu opinión sobre este fascinante tema. Nos encantaría conocer tus reflexiones Hasta la próxima. Que sigan explorando, cuestionando. y manteniendo esas neuronas activas. Hasta pronto.